Dice, ya no se usa en muchos países debido a sus efectos adversos. Bueno, sí, obvio, ¿no? Después, los agonistas parciales, igual, esto debería estar separado. Agonistas parciales como la buprenorfina tiene una eficacia algo menos que los agonistas puros, pero es útil en tratamientos de dolor crónico y en terapia de sustitución de opioides. Y los agonistas antagónicos mixtos, como la nalbutina, y tenemos también los antagonistas puros, como la naloxona y naltrexona. ¿Por qué es importante que conozcamos cuáles son los antagonistas? Porque digamos que tuviéramos a un paciente con una sobredosis de opioides. ¿Con qué lo manejan? Naloxona. Exactamente, con naloxona, ¿no? La naloxona por un tema de rapidez en su accionar, ¿no? La naltrexona también es bastante potente, pero se usa generalmente para manejo de dependencia, para el control de dependencia a largo, bueno, porque bueno, dura más horas en sangre, ¿no? Ya, en cuanto a las características, acá están los ejemplos que hemos dado, ¿no? Agonista parcial, agonista puro, agonista antagonista y antagonista. Si tuviéramos que hacer un comentario sobre este tema del agonismo o antagonismo, o lo que se quiera decir acá, es que los opioides se unen a unos receptores de opioides. Hay de tres tipos. El que más nos interesa es el receptor Mu. ¿Ya? Hay Mu delta y kappa, el que nos interesa es el Mu. Entonces quiere decir que si uno de estos medicamentos opioides se une exclusivamente al Mu y a nada más que al Mu, es un agonista puro. ¿Ya? Si fuera un agonista antagonista, probablemente se una al Mu y también al D o al K, ¿no? Perdón, al beta o al kappa. Y el antagonista también se une al Mu, pero compite contra este sin ocasionar el efecto que este ocasiona, ¿no? La razón por la cual inmediatamente tú utilizas la naloxona, compite por los mismos espacios y inhibe completamente el accionar de, por ejemplo, la morfina. Veamos, dice, el uso excesivo del paracetamol puede ocasionar daño hepático. ¿Cuánto de paracetamol se usa al día, usualmente? ¿Ustedes han tomado paracetamol? Yo creo que sí, ¿no? Todos. ¿Cuánto han tomado? Ya, 500 miligramos. ¿Cada cuánto? Cada 6 horas. Ya, cada 6. 4 horas. ¿Cada 4 horas se puede dar? No, 6. Creo que depende si es paciente niño o paciente adulto. ¿Ya y tú? 6 horas. A decir, no es entre niño y adulto. A decir. Ya, miren, se puede dar incluso cada 4 horas. ¿Cuál es la carga máxima de paracetamol que podemos dar en un solo día? 4 gramos. 4 gramos. Ya, ahora sí estamos claros, ¿no? 4 gramos. O sea, quiere decir que puedes darle hasta 8 tabletas, ¿verdad? ¿Y qué tal si alguien se quiere suicidar con paracetamol? Sí, que tomamos de golpe. Hay que ser bien bestia, ¿no? Para intentarlo, pero aunque no lo crean, sí hay gente bestia así que lo hace. No, te rías, en serio. Yo en el internado he recibido un par de esos supuestos suicidas de paracetamol. Para matarse de risa, pero ya, pues, ¿no? Ni para eso son competentes. Pero lo que sí van a ocasionar es una toxicidad brutal a su pobre hígado, ¿no? O sea, imagínate que el pata se tomó 40 paracetamoles y según él se iba a suicidar. Y llega al hospital, porque lo traen, lo encuentran ahí botado en su cama, ¿no? Con ese, bueno, en su plan de despedida. Lo traen de emergencia y lo que se le hace es el lavado gástrico para sacarle todo lo que se pueda, ¿verdad? Pero de todas maneras queda un poco de paracetamol en sangre, suficiente para ocasionarle daño hepático. Después de un par de días lo ves ictérico y si el hígado pues, ha sido dañado considerablemente, puede perder el hígado, ¿no? Que amerita entonces un trasplante. Entonces, encima burro, ¿no? Porque ahora ya se perjudicó, va a estar con medicamentos y con tratamiento, va a perjudicar a toda su familia. Hay formas más eficientes, ¿no? Como la de arriba, por ejemplo. Miren, ¿qué dice ahí? Fentanilo. Ajá. ¿Y qué hay con el fentanilo? Esa es otra cosa, ¿no? El fentanilo, miren lo que dice ahí, es crítico, ¿ah? Dice, es una droga, bueno, aquí dice 50, ¿no? Pero en realidad es un poco más. Y se puede vender sin receta. Eso no sabía. Nunca he intentado comprar sin receta. Pero si se puede vender sin receta, es fatal, ¿no? Alguien que se emocione, le clave un par de esos y ya fue ya. O sea, una forma recontra eficiente, ¿no? Grave. A ver, ¿qué hemos puesto? Le hemos puesto un par de tips por acá, ¿eh? El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, aproximadamente 100 veces más potente que la morfina. Imagínense, ¿ah?
Su capacidad para causar la muerte generalmente está asociada a un tema de depresión del sistema respiratorio. Simplemente se relaja tanto, su capacidad de respirar se anula, entonces deja de respirar y se muere. El receptor opioide, dice el fentanilo, se une con los receptores MUC opioides en el cerebro y la médula espinal, lo que produce analgesia y sedación. Depresión respiratoria, al activar estos receptores, el fentanilo disminuye la actividad del cerebro, del centro respiratorio en el cerebro, lo que reduce la frecuencia y la profundidad de respiración, y eso es lo que causa la muerte. En el caso del paracetamol que hemos puesto, acá están las dosis usuales, 4 gramos es la dosis máxima, o sea, 8 tabletas. Dice una dosis única de 7,5 o 10 gramos a más puede ser tóxica y causar daño hepático significativo. Acá están los síntomas típicos que dan cuando una persona tiene una sobredosis de paracetamol. Ya, no vamos a comentar más porque esto simplemente es una curiosidad para que les llame la atención. Ahora sí veamos cómo se organiza el tema del dolor. El dolor se puede clasificar en adaptativo o maladaptativo, ¿ya? Y dentro de esto encontramos lo que es nociceptivo, que ya hemos conversado arriba, inflamatorio, neuropático y disfuncional. Aquí les he dejado los comentarios respectivos para que vean los conceptos de lo que significa un dolor adaptativo o maladaptativo, ¿ya? Porque acá no menciona nada de eso. Dice, el adaptativo es un dolor que es un mecanismo de protección que alerta al organismo frente a una lesión o disfunción, permitiendo que se tomen medidas para que evitemos daños mayores, ¿no? Esto es a través de ¿qué? De los receptores nociceptivos, que son los que se activan cuando hay una lesión tisular, ¿no? Hay un problema en tu cuerpo del momento, entonces como una quemadura, un golpe, un corte, se activan los receptores nociceptivos y tú percibes que estás sintiendo en ese momento una lesión. También está el dolor inflamatorio, que es la asociación con la inflamación, como en el caso de una infección o una artritis. Entonces todo eso se percibe como un dolor adaptativo. El maladaptativo, en cambio, por otro lado, no tiene una función protectora. O sea, no es que el dolor lo percibes porque está tratando de que tu cuerpo, o sea, que tú te cuides respecto a una lesión activa, sino más bien es una cuestión más crónica, ¿no? Por ejemplo, incluso de una lesión que ya se ha sanado. Ustedes van a ver que hay muchas personas, y eso sí es cierto, que se quejan de tuvieron digamos un esguince o una luxación en su pie, ya pasaron sus 3 meses, ya pasó todo, ya caminan bien y de pronto empieza a dolerles nuevamente. O sea, es como una memoria neurológica, ¿no? Queda ahí el dolorcito por ahí. ¿Han escuchado lo que es el herpes zóster? ¿No? ¿Ah, ya expliqué? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Chicos, yo llevo 10 materias, en serio, 10 materias diferentes, dicto en 3 universidades distintas. Así que se me cruzan los cables a veces, ¿no? Sí, perdón. Ya, bueno. ¿En serio les dije? Por Dios, qué vergüenza, ya. Bueno, si el herpes zóster aplica para esto, ¿verdad? Porque estamos hablando de un dolor que está generado justamente, normalmente se puede encontrar, ¿no? A nivel de la parte subcostal, y es un dolor que es permanente, insidioso, incómodo y que ocasiona tanta molestia al paciente que a veces no sabe qué hacer, ¿no? Se preparan así. Entonces, sí, ya me acordé. Recién, ¿no? Qué feo la vejez, ¿no? Sí. Ya, bueno, no les digo nada. A ver, vamos con esta gráfica. Bases fisiológicas ahora sobre el dolor. Esto está facilito, ¿ya? A ver, empezamos por acá. El nociceptor, quiere decir las terminaciones neurológicas que se encargan de captar el dolor, ¿correcto? Tenemos entonces acá cuántas neuronas pasan hasta que podemos percibir el dolor en toda su magnitud. ¿Cuántos pasos son? Vale, ya, 3, ¿ya? La primera neurona que llega acá, ¿hasta dónde? Hasta la médula, ¿no? A través de los ganglios dorsales, llega y pasa acá a la parte, hasta posterior. En este momento inicia una primera sinapsis y cambia hacia el lado contralateral y sube a través del tracto espinotalámico lateral, llegando hasta el hipotálamo. Hasta ahí va la segunda. Y la tercera neurona, a partir del hipotálamo, a diferentes partes del cerebro para que una persona pueda tener una concepción del dolor más completa. ¿Qué es eso? O sea, en el momento, la reacción inicial es el dolor reactivo, ¿no? O sea, me duele, lo quito a la mano. Pero después de eso queda el dolor analítico. Tú te pones a pensar, ¿y ahora qué hago con este dolor? Mejor lo acomodo así, lo llevaré así, lo tendré así. O sea, las condiciones del dolor que ya son analizadas por tu cerebro. Eso no es suficiente como un tema del retiro mimán.
¿no? Digamos, si se te fracturó, seguramente a pesar de que sabes que está roto, tu primera reacción va a ser jalarlo como sea, una reacción un poco más automática, ¿no? Pero cuando ya está allá afuera, tu cerebro, ¿qué te va a decir? Pégalo, agárralo, ¿no? Sosténlo. Esa es una percepción, o sea, gracias a la percepción del dolor y de las condiciones de tu mano, es que tú puedes analizar en qué condición realmente se encuentra esa lesión. Entonces, el dolor justamente sirve para eso, ¿no? Para llamarte la atención respecto a la condición en la que se encuentra la lesión que has recibido. Y luego de eso, a ver, ¿qué es esto? Es lo mismo, ¿no? Aquí está. Ah, ya, acá están los pasos, ¿no? Acá están clasificados por cuatro fases. Como tampoco no hay explicación, se las he puesto acá. Transducción, transmisión, modulación y percepción. Bueno, ya ahí sí lo leen, pues no nos va a alcanzar el tiempo. Pero viene a ser lo mismo que hemos visto acá, ¿ya? Ahora, ¿qué es esto? Yo sé que la gráfica no nos ayuda mucho porque está medio borradita, pero hay cosas que seguramente ustedes sí se pueden acordar. ¿A qué les asemeja esta cosa de acá? A una proteína, a un receptor, ¿verdad? Y esta, si es un receptor, entonces la proteína que se une a los receptores, ¿cómo se llama? Proteína. ¿De cuántos tipos había? Bueno, los que hemos estudiado nosotros, creo que hay más. Ya hay 3. ¿Cuáles serán? Ya. Ajá. Este verdecito, ¿qué será? A ver, piensen, ¿eh? Yo sé que no se lee muy bien, pero ahí por lo que ven, ¿qué sería? GS. Muy bien, ¿por qué? Porque aumenta el MP cíclico. Exactamente. Entonces, si es GS, aumenta el MP cíclico. Pero antes de aumentar el MP cíclico, ¿se une a quién? Uy, está fresco esto, ¿no? Mala señal, ¿eh? Examen, ¿eh? 3 días, 2 días. ¿Ah? De la proteína quinasa. No. Primerito se une a la AC. ¿Qué es AC? ¿Antes de Cristo? No. Adevin Ciclasa. Ya respondan así a ver en el examen. Ya. Esta de acá, ¿cuál sería? ¿La Q? Sí, es así. Ya. ¿Y cómo funcionaba la Q? ¿Se acuerdan? Así a grandes rasgos. ¿Quién participa ahí? La PG. Bueno, sí, hay un tema de calcio activado y todo eso ya, pero ¿gracias a quién? Ya. Sí, fosfatidiltriinositol, ¿no? Sí, ya, ok, está muy bien. Pero había una proteína, ¿cómo se llama la proteína? Fosfolipasa C, ¿no? Ya, es la primera que se activa, ¿no? Y ahí se inicia la secuencia hasta que se permite entonces la elevación de la cantidad de calcio dentro de la célula y bueno, bueno, de ahí en adelante lo que sigue ya no lo hemos estudiado, pero sí es una secuencia, miren aquí nada más te dan algunos de ellos, para morirse, ¿no? Pero ya, por lo menos que identifiquen los 3 tipos, eso es básico, ¿no? ¿Y el otro tipo cuál era? Este de acá. ¿Cuál será este? Por defecto dicen la I, ¿no? A ver, pero ¿por qué es la I? ¿Cuál es el I? ¿El amarillo o el blanco? ¿Por qué el blanco? Porque creo que está disminuyendo la cama. Exactamente. Si ven que solo disminuye el CAM, entonces es el inhibidor. ¿Ya? Y cuando disminuye el CAM, ¿qué pasa? El calcio por defecto se acumula y queda ahí, ¿no es cierto? No queda, bueno, no hay no se continúa el ciclo, entonces el calcio se mantiene ahí y todavía se activa. ¿Y el otro, el amarillo, qué será? Bueno, el amarillo no lo habíamos revisado. Es que estamos hablando de un receptor que tiene doble función, es el Q. Por esa razón, es estimulante y también aumenta el calcio, ¿no? O sea, una función variable a nivel del campo. Ya, ahora, ¿por qué estamos revisando tantos receptores? Lo que nos interesa es lo que está acá arriba. ¿Cuáles son los ligandos que están aquí? ¿Qué es la PGI2? También conocida como prostaciclina. Bueno, sí, es la prostaglandina I2, pero bueno, se conoce como prostaciclina. Las demás PG sí son prostaglandinas nada más, ¿ya? Así se acordarán. De todas estas, ¿cuál es la más importante de las prostaglandinas?
para efectos de dolor y todo ello, ¿cuál es la que más nos interesa estudiar? ¿Cuál? La E2, muy bien. Bueno, en segunda instancia la E1, ¿no? Un poquito por ahí, pero las demás como que ya no tienen tanta significancia. ¿Y qué significará esto de acá? TXA2. Ya, el tromboxano. Muy bien. Entonces, si volvemos a la raíz de todo esto, encontramos aquí a nuestro ácido araquidónico, ¿verdad? ¿De dónde dijimos que sale esto? De las membranas de las células que han sido destruidas, ¿no? Y acá está entonces con dos enzimas, el COX-1 y COX-2, y acá hay dos elementos intermedios antes de que se transformen en prostaglandinas. Ya, el detalle de todo eso está acá explicadito para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Ahora ya no vamos a darle más a esto porque si no nos va a faltar el tiempo. Pero aquí lo tienen para que lo revisen en casa. Ya, esto de acá es un tema de la inflamación, bueno, la respuesta a la inflamación aguda. Muy similar a lo que hemos visto hace un momento, solo que acá hay algunos elementos que sí me llaman la atención, es especialmente esto de acá. Esta parte sí me gustaría que se la aprendan muy bien. Dice, ¿cuáles son los signos cardinales de la inflamación? Bueno, esto ya lo hemos comentado hace un momento, ¿no? Rubor, calor, tumor y dolor, 4 elementos. Pero, ¿qué me interesa acá? Cuando hablamos de vasoconstricción, ¿se acuerdan que les comenté con una primera instancia, cuando el COX-1 se acerca, bueno, está ahí circulando y de pronto hay una lesión? ¿Qué es lo que ocasiona? Vasoconstricción, para que no haya un sangrado, ¿verdad? ¿Y quién se encarga de esto? Los leucotrienos y el tromboxano. ¿Y el tromboxano qué cosa es lo que hace cuando hay vasoconstricción? Hace que ese vaso que está dañadito permita la agregación plaquetaria de una forma más eficiente, ¿correcto? Entonces, dos cosas, agregación plaquetaria y vasoconstricción. Tenemos ahí al tromboxano y leucotrienos. Y luego, ¿qué dice acá? La vasodilatación. Ya esto dijimos que era en una segunda fase, para garantizar que lleguen ahí quienes, las citocinas, lleguen a su vez más leucocitos para garantizar que esa parte que ha sido lesionada no se infecte, ¿verdad? Entonces tenemos la vasodilatación, tenemos la prostaciclina, que les dije que era el que regulaba principalmente este elemento, y también algunas prostaglandinas, ¿no? ¿Cuáles están ahí? La E1 y la E2 principalmente. Luego hay un tema de vascular, bueno, permeabilidad vascular, o sea, permitir que los vasos puedan, que los leucocitos puedan atravesar los vasos. Ahí está el tema de los leucotrienos y la quimiotaxis también, ¿no? Ahí también están los leucotrienos. Bueno, esto es lo mismo, acá dicen, hay una lesión acá y aparecen ahí unos microbios, hay que ver cuál es la respuesta vascular en una primera instancia, la vasoconstricción, atraviesan entonces los leucocitos que están ingresando acá, gracias al tema de la vasodilatación posterior, los neutrófilos ingresan, luego también acá hay monocitos, linfocitos, hay de todo un poco, ¿no? Y bueno, termina acá con la apoptosis de los elementos que han sido destruidos en producto de este proceso inflamatorio. Ahora sí veamos cómo funcionan los opiáceos. Los opiáceos tienen, a diferencia de los anteriores que hemos estado estudiando, tienen receptores tanto en el presináptico como en el postsináptico. En el presináptico, ¿qué cosa hará el opioide? ¿Inhibe o estimula? ¿A qué tipo de proteína se asociará en el presináptico? Ya. Y si está unida a esa proteína, ¿qué es lo que hará? Inhibición. Ya. Y así como ven ahí nada más, ¿cómo creen que inhibe entonces? A ver, ¿qué están viendo ahí? Vamos a agrandarlo para que lo puedan ver un poquito mejor. Ahí dice, ¿no? Proteína GI o inactivación. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace esta proteína? ¿Cómo funcionaría un proceso de inactivación ahí? ¿Quién está como neurotransmisor en esa presináptica? Ya, el glutamato. Para que el glutamato salga, ¿cómo sale el glutamato de la... Por un aumento del calcio en las células. Ya, muy bien. O sea, si hay un aumento del calcio, inmediatamente permite la formación de vesículas, ¿verdad? Que facilitan que estas vesículas se adocen a la membrana externa y por un tema de exocitosis se libere el neurotransmisor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hará el opioide cuando llega a un presináptico? Justo lo que tú acabas de decir. Una de las cosas importantes, si es el calcio el que le facilita la salida al neurotransmisor, ¿a quién va a bloquear?
al calcio, ¿verdad? Si bloquea el calcio, entonces se podrán formar las vesículas para que el neurotransmisor salga o no. No. Ya no, y se quedaría ahí atrapadas, ¿cierto? De esa forma impediría que el neurotransmisor salga y que continúe con la estimulación del postsináptico. ¿Y qué hace el opioide en el postsináptico? ¿Estimula o inhibe? Estimula la salida de potasio. Bueno, es una forma de decirlo, pero a ver, ¿qué tipo de proteína que se uniría ahí? ¿A una S o a una I? ¿A una I? Ya, si es a una I, cuéntame, ¿qué es lo que haría en la I, siendo una proteína I? No sé, dime tú. ¿Qué ven ahí? Aunque no lo crean, en la parte postsináptica tiene un trabajo un poquito más complejo que adelante. Porque ahí bloquea por múltiples mecanismos la neurona postsináptica, impidiendo que la conducción nerviosa avance. También es una I, ¿ya? También es una I. ¿Y qué es lo que hace entonces? Bueno, primero lo que necesita hacer es una hiperpolarización, ¿no? Si la membrana está hiperpolarizada, ¿podrá entonces continuar con una secuencia de activación neurológica? No, ¿verdad? Se bloquea. Entonces, ¿cómo hacemos para hiperpolarizar la membrana? Para que... ¿Perdón? Abrimos canales de potasio. Ya, abrimos los canales de potasio, entonces el potasio sale. ¿Qué más? ¿Quién tiene que entrar para que pueda...? Cloro. Cloro. Entra cloro, sale potasio. Entonces entran negativos y salen positivos, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes son los positivos que quisieran entrar para compensar eso? Estamos acá con esta proteína AMPA que permite el ingreso de sodio. Esta de acá se bloquea también. ¿Qué más? Los canales de calcio, que también permiten el ingreso de calcio, por lo tanto elementos positivos, ¿se bloquean o no? También se bloquean. Entonces bloqueamos sodio, bloqueamos calcio, sacamos con potasio lo poco de positivo que quedaba y encima metemos cloro. O sea, por todos los medios hemos cerrado las puertas, ¿sí o no? ¿Verdad? Hemos logrado la hiperpolarización de la membrana y por lo tanto el bloqueo completo. Así que aunque en este nivel hubiéramos sido poco eficientes, el glutamato que está ahí activo en el intersináptico no tendría opción para poder activar el postsináptico y por lo tanto se bloquea nuestra transmisión. Divertido, ¿verdad? ¿Fácil? Sí. Entendible, pero no divertido. Ya. Entonces, ¿y cómo funcionaría la naloxona entonces? A ver, dice acá. A ver, ¿qué se les ocurre entonces? ¿Cómo funcionaría la naloxona ahí? Bueno, supongo que el presináptico lo que haría es ingresar por los activar el GI, inhibir. No me parece. Doctor, pero los opiáceos se encargan de quedar inactivos a nivel de postsináptico. Sí, también. No, inactivos, no, inactivan. Inactivan. No, ellos no quedan inactivos. Ellos inactivan, facilitan con la proteína G también. Entonces lo que hace la naloxona, como hemos dicho hace un claro, en ambos puntos, ¿no? Es competitivo. Lo que hace es reemplazar los ligandos de opioides tanto en el pre como en el post, activando todos los mecanismos de transmisión inmediatamente. Entonces como que ese rayito que ven ahí, una patada afuera y se mete ahí en la naloxona, impidiendo que esos receptores de opiáceos se vuelvan a unir al opiáceo que está por ahí. Y si no se une el opiáceo, entonces la proteína inactivadora ahí también se cancela, o sea, deja de trabajar. Y todo vuelve a funcionar como era antes. ¿Ya? Sigamos. Ya, acá sí me rompí la cabeza un poco porque vi esto y la verdad yo no estudié esto cuando estaba de grado de ustedes. Dije, oh por Dios, ¿y esto qué es? Esto es nuevo para mí. Y entonces busqué algún lado donde hubiera una explicación para poder entenderlo mejor y la verdad no me gustó ni una explicación siquiera. Está horrible. Pero para que ustedes no tengan dudas, yo lo que he hecho les he conseguido uno por uno cada uno de estas proteínas están ahí explicaditas. ¿Ya? Que en resumen, para no darle tanta vuelta al tema, porque está medio complejo, lo que están tratando de demostrar acá son dos elementos, la hiperalgesia y la analgesia opioide.
¿no? La analgesia opioide está basada en qué cosa? En los bloqueos de los canales de sodio, perdón, los bloqueos de canales de calcio dependientes ¿de qué? De volcán, muy bien. Y en el caso de la hiperalgesia, estamos hablando de una sobreestimulación de los elementos nociceptivos de las terminaciones, ¿no? Que pueden ser retroalimentadas una vez y otra vez y otra vez para que esa percepción del dolor no se detenga bajo ninguna circunstancia. Entonces, básicamente en este caso, quien interviene principalmente es la prostaglandina E2. ¿Ya? Ahí nomás lo dejaremos. Ahora, este es otro cuadro que también ha sido un dolor de cabeza. ¿Ya? Yo personalmente les juro que no voy a sacar ninguna pregunta de este cuadro, es una locura, ¿ya? Pero si el otro profe hace algo de acá, ya pues como ¿qué puedo hacer? ¿Qué cosa he conseguido de esto? Yo he conseguido el artículo original de donde sacaron esta gráfica y la explicación es recontra grande. No es que sea muy compleja, sino que hay un montón de elementos acá que explicar uno por uno. Lo que pasa es que acá nos estamos buscando las vías en las que uno podría bloquear el avance de un proceso inflamatorio. Por ejemplo, así chiquito nada más, por ejemplo, dice ácido araquidónico para que se transforme en el PGH2, que es el precursor de las prostaglandinas. Si yo lo bloqueo acá, ¿no? Entonces impido que aparezca el COX-1 y COX-2 en una cantidad superior y por lo tanto estaría inhibiendo el proceso inflamatorio. ¿Ve? ¿Se entendió esta parte, no? Porque este sí lo hemos estudiado. Pero todas las demás que están acá no las hemos estudiado. Así que están ahí uno por uno explicando qué vías podría yo bloquear, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que había dos precursores, ¿no? Antes de que avance a la prostaglandina? Por ejemplo, de la prostaglandina GH2 para que llegue a la prostaglandina E2 en sí, si yo pudiera bloquear esto, dice aquí a nivel citostólico, microsomal, a través de las proteínas, prostaglandina E sintasa, ¿no? Imagínense, o sea, hay que ir aprendiéndose uno por uno cada uno de esos elementos de bloqueo. Aquí están los elementos de bloqueo y acá los elementos de facilitación. Entonces, uno y otro están contrapuestos en esta gráfica. No he encontrado ningún valor aparente para ustedes, así que bueno, ahí se los he dejado igual el link para que ustedes puedan revisarlo si gustan. ¿Hasta qué hora es esta clase? 7:45. Que me salió tan temprano la alarma. Si no se quiere... Esto de acá, ya, esto sí lo hemos revisado, aunque muy a grandes rasgos. Un proceso inflamatorio hemos dicho que estaba normalmente, ¿quiénes participaban? Aquí están las prostaglandinas, los leucotrienos, todo eso salen a raíz de ¿qué? Del ácido araquidónico, ¿verdad? Y este ácido araquidónico viene desde los fosfolípidos que están liberados a través de la destrucción de las membranas celulares, ¿correcto? Ya, esta parte de acá entonces sí estaba fácil, lo único que es nuevo acá es, ¿se acuerdan de que acá estábamos viendo qué cosas podríamos encontrar? Perdón, en el anterior, ¿no? ¿Qué elementos deberían ponerse aquí en cada punto para poder impedir el avance de un proceso inflamatorio, por lo menos de la liberación de los COX? Aquí también nos mencionan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a agarrar uno así al azar. Acá dice medicamentos esteroides, ¿no? Como por ejemplo la prednisona. Si lo ubicamos en este punto, impediría el avance de este hasta llegar al PAP. Por ejemplo, acá un inhibidor de leucotrienos impediría la formación de leucotrienos. Un inhibidor del COX impediría la formación del COX. O sea, básicamente te han puesto en marroncito todos los elementos que tú podrías utilizar para impedir el avance de un proceso inflamatorio. Así que eso tampoco tiene mucha significación, pero de todas maneras, para que no les quede duda, los que deseen investigar con mucho más profundidad, acá les estoy dejando el link del artículo donde sacaron esto. Además de eso, cada una de las palabras que están, bueno, cada una de las siglas que están acá está ya aquí descrita una por una, para que no tengan ninguna duda y puedan hacer un estudio de profundidad en su casa. Ahora sí, avancemos. Dice, los antiinflamatorios no esteroideos inhiben las enzimas COX-1 y COX-2. Estas enzimas son responsables de la conversión del ácido araquidónico en prostaglandina, las cuales median la inflamación del dolor y fiebre. Esto ya lo sabíamos, es un pequeño recordaris. Aquí COX-1 dice enzima constitutiva que regula funciones biológicas normales. ¿Ve? Esto sí es importante, esto es lo que les he dicho desde el principio. El hecho de pensar en COX-1 no quiere decir que estamos pensando solamente en una enzima que se encarga de procesos inflamatorios, no, sino regulación de funciones fisiológicas normales, que aporta mucho en un proceso inflamatorio cuando está en una cantidad elevada, pero en cantidades normales cumple funciones fisiológicas. Incluye también la protección de la mucosa gástrica y de la homeostasis renal. O sea, son los dos elementos que principalmente se afectan cuando la COX-1, por ejemplo, es bloqueada por un AINE.
El COX-2, por otra parte, dice que es una enzima inducible que se expresa principalmente. ¿Inducible por qué? Porque solamente aparece en una condición específica. ¿Cuándo? Cuando hay un proceso inflamatorio, una lesión que ha sido producida recientemente, digamos una herida, un golpe, que se expresa principalmente en sitios de inflamación y es responsable de la síntesis de prostaglandinas proinflamatorias. Ahora sí, vamos a los elementos de lectura respecto a las características tanto de opioides como de AINES. Dice, los opioides, ¿para qué se utilizan? En caso de dolor agudo y crónico, aunque ustedes van a ver que en el dolor agudo es muy poco probable que utilicen AINES, ¿ya? Casi no, perdón, opioides, ¿no? Generalmente agudo, moderado, lo que se denomina moderado leve, sí, ya a partir de eso se utiliza ¿cuál? El tramal. Y ya les dije que normalmente ese se utiliza en combinación con el paracetamol, ¿no? Manejo del dolor severo que no responde a otros analgésicos. En el dolor oncológico también se utilizan los opioides, hemos mencionado, ¿no? Cuando los dolores son muy severos, entonces ya no importa mucho que el medicamento que utilice sea un medicamento que cause dependencia. Es un paciente con cáncer y de repente ya pues está en una situación muy complicada, amerita darle un analgésico importante. Dolor posoperatorio también es un dolor importante, pero la ventaja de este dolor posoperatorio es que es un dolor que va a desaparecer en un par de días. Así que si le das un opioide, no corres el riesgo que el paciente se vuelva dependiente, porque solamente es por un par de días. Cuidados paliativos, como el alivio de dolor en pacientes con enfermedades terminales. Bueno, siempre se piensa, ¿no?, que si es una enfermedad terminal, el hecho de que un paciente se vuelva dependiente, como que ya no es un problema para el paciente. Así que lo mejor que uno puede hacer es darle el mejor confort posible. Y eso incluye en que puedas darle un medicamento que pueda manejar adecuadamente su dolor. Dolor en enfermedades terminales, ya. ¿Qué más? Efectos comunes, ya. ¿Se acuerdan de la viejita que hemos visto al principio, no? ¿Qué tenía? Náuseas, ahí está, vómitos, estreñimiento, somnolencia y depresión respiratoria si se nos pasa la mano. ¿Qué más? Criterios clínicos. Entonces, para poder definir si yo le voy a dar un opioide o no a un paciente, ¿qué tengo que hacer? Primero una revisión exhaustiva de su historia clínica para ver si realmente es la mejor opción para el paciente. Dice, evaluación del dolor, intensidad, tipo y duración. Si la intensidad es alta, bueno, sí es un buen candidato. Si el tipo es generalizado, bueno, si es local, un poco probable, o si es un tipo posterior a un trauma, puede ser, ¿no? Si la duración también es breve, la proyección del dolor a corto plazo también puede ser un buen candidato. Evaluación de comorbilidades y medicamentos concomitantes. Bueno, ya hemos dicho que los medicamentos también podrían afectar si es que son competitivos con los receptores de opioides. Monitoreo. ¿Qué nos interesa ver cuando estamos dando opioides? Las evaluaciones periódicas de la efectividad. O sea, ver si realmente el medicamento le está haciendo efecto, o sea, si le calmó el dolor o no. Pero no solamente eso, tenemos que ver también los efectos adversos, como en el caso de la viejita. ¿Funcionó el dolor? Sí, pero los efectos eran demasiado altos. Lo más probable que nos hayamos pasado a la mano y le hemos dado mucho medicamento, ¿no? Una dosis muy alta. En estos casos de los efectos adversos hay que hacer una vigilancia de la depresión respiratoria porque, bueno, obviamente una cosa es que le duele, que lo trito, pero si se nos pasa la mano a un nivel de depresión respiratoria, ¿qué va a pasar? Vamos a matar al paciente, pues, ¿no? Tolerancia, dependencia y otros efectos adversos importantes para poder hacer la evaluación del monitoreo del paciente que está tomando opioides. Y otra cosa importante que les mencioné también, los opioides, bueno, para poder manejar opioides adecuadamente siempre hay que tener un control de la función hepática y renal frecuentemente, por eso requiere un monitoreo regular. ¿Qué pedimos? Panel completo, ¿no? Que incluye eso, electrolitos, glucosa y proteínas para evaluar los metabolitos del paciente, además de los elementos de función hepática y función renal típicos. Y para terminar, pruebas de toxicología. ¿Por qué? Queremos saber si el paciente se ha adherido al tratamiento o de repente se ha emocionado y en vez de tomar una, se está tomando dos, ¿no? De repente ya se está volviendo adicto y no nos hemos enterado, ¿no? Está dependiente el paciente. A ver, ¿qué más? Este caso es los AINES, ¿ya? Los AINES se utilizan de una forma distinta, ¿no? Generalmente para dolor leve a moderado, dolor inflamatorio, dolor dental, cefaleas, para fiebre, bueno, los opioides no se utilizan para fiebre, para la inflamación, ¿no? Tampoco se utiliza para la inflamación, en el caso de los AINES sí, para el manejo de condiciones inflamatorias crónicas como artritis reumatoide o artritis, e inclusive para la dismenorrea, ¿no? Las damas saben que, bueno, existen pastillas que son más preferidas por las damas porque son más funcionales. Por ejemplo, para la dismenorrea, ¿qué es lo que utilizan? Hay varias. ¿Qué? ¿Nadie tiene dismenorrea acá?
Wow, son lo máximo ustedes, ¿ah? Ah, bueno, tú eres la excepción. Ya el resto no toma nada. Sí, bueno, ya tomarán. Nada. No, pero buena suerte, ya, bien, bien, excelente por ustedes, de verdad. Es un público espectacular y único, ¿ah? Porque en la otra aula cuando pregunté eso todo el mundo dijo la respuesta correcta. Acá lo voy a dejar para su examen. ¿Cómo? No. ¿Y qué es el Bonsai? Ah, eso es hemorrea. Ya, claro. Es Apronax. Ya, ¿y qué es el Apronax? O sea, todo el mundo me da marcas comerciales y no saben qué es lo que toman. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Bonsai y el Apronax? Es naproxeno. De dosis más bajas. ¿Sí? Ya, bueno, ya van a leer más adelante entonces que hay muchos medicamentos acá en la lista que supuestamente son útiles para la dismenorrea, pero por alguna razón, cuando ustedes lean artículos van a ver que el preferido, el que tiene mayor efectividad, es el naproxeno, ¿no? A ver, lo que sucede, señores, es que en la lista pueden haber 10 medicamentos y todos son, digamos, para la dismenorrea, pero no todos tienen la misma potencia, o sea, no llegan todos de la misma forma a ese punto y de esa forma no te solucionan todos el problema con la misma intensidad. ¿Ya? Entonces, insisto, los cuadritos que son comparativos en el tema farmacológico para que ustedes estudien son vitales, ¿ah? Justamente para encontrar ese tipo de detalles. ¿Ya? A ver, sigamos. Dice, ¿cuáles son las reacciones adversas de los AINES? Bueno, ya se imaginan, ¿no? ¿Qué cosa hemos dicho? Gastrointestinal principalmente, y ahí metemos a todo, ¿no? Gastritis, úlcera, hemorragia, perforación intestinal, dispepsia, náuseas y vómito. Todo esto por culpa de una lesión de la mucosa gástrica. Cardiovasculares por el tema de COX-2. Hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, infarto miocardio, accidente cerebrovascular y edema. También hemos dicho que funciona a nivel renal, ¿se acuerdan? ¿No? Ahí está, renal, insuficiencia renal aguda, nefritis intersticial, síndrome nefrótico, hipercalemia, hematológicos como anemia plástica y hay un montón más, ¿no? Otras cosas ya incluso un poco menores, ya, hepatitis en caso de que se te pase la mano y ya lastimes tu pobre hígado, y algunas cuestiones alérgicas como el rash cutáneo, el síndrome de Steven Johnson, eso sí es cosa seria, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han visto cómo es Steven Johnson? ¿No? Necrólisis epidérmica, ¿no? Yo sí tuve un pacientito con Steven Johnson, pero es como que se está pudriendo en vida, ¿no? Todo su piel se está cayendo por pedacitos y no hay forma de curarlo. Se murió mi paciente, pero no mi guardia. Siguiente, dice, bueno, ya esto es un poco menor, ¿no? Neurológicas como cefaleas, mareos, somnolencia, tinnitus, visión borrosa y hasta incluso si tiene paciente con asma y hay una reacción anafiláctica, obviamente pues se va a complicar, ¿no? ¿Qué más? Criterios clínicos ya hemos mencionado, importante evaluar la historia clínica, evaluar el dolor, a ver qué tanto es. Hay que evaluar si hay riesgo gastrointestinal o cardiovascular para poder dar un AINE a un paciente. De modo que con un paciente que sabiendo que tiene su gastritis, le vas a dar su analgésico, un AINE, ¿no? Con eso lo matas. ¿Qué más? Monitoreo, vigilancia de los efectos adversos gastrointestinales, principalmente. O sea, siempre hay que preguntarle al paciente si tiene dolor abdominal, después de tomar, digamos, un par de días de analgésico. Si alguna vez ha tenido úlceras o sangrado, o si actualmente está presentando algún tipo de sangrado, cardiovasculares como hipertensión y riesgo de infarto. Incluso uno puede darse el gusto de pedirle algunas cosas como sangre oculta en heces, como dice acá. Miren, si yo no le creo al paciente y quiero asegurarme que de verdad no haya ningún problema a nivel gástrico, le puedo pedir sangre oculta en heces. Que dicen eso por prueba de Guayaco, ¿no? O también la otra forma es como, me acuerdo que mi profesor agarraba su peróxido y directamente sobre las heces nada más ahí le echaba y ya, mira ahí están, se echaban burbujitas en las heces y ya es una prueba positiva, ¿no? Nunca habían hecho no tienen esa emergencia, ya lo siento, sí, todavía mi cabeza está pensando que ya han hecho semen. Sigamos. Bueno, a ver, ¿qué más hemos pedido? En el caso de los AINES, hemograma completo, ¿no? Para evaluar el riesgo de anemia, sangrado gastrointestinal y lo de siempre, ¿no? Función hepática y función renal. Importantísimo porque si bueno, ustedes ya saben si el medicamento llega, digamos, a afectar al hígado, pues las alteraciones de las proteínas hepáticas seguramente van a estar alteradas y en el caso de función renal se va a notar a través de la elevación de la creatinina. Aquí está nuestra escala de analgésica que les dije que acá está un poquito más desarrollada, miren. Tenemos el primer escalón, segundo y tercer escalón. Ya esto es casi como repasar, ¿eh? ¿Qué hemos dicho en el primer escalón? Analgésicos no opioides, ¿verdad? Aquí están los AINES.
Y por separadito les han puesto el paracetamol y metamizol. Dice, posibilidad de usar coadyuvantes en cualquier escalón según la situación clínica y causa específica del dolor. O sea, antes de pasar al segundo, acá me toca primero mi coadyuvante. Si con el primer escalón el coadyuvante no pasa nada, pasamos al segundo escalón. Ahí tengo la codeína, hidrocodeína y el famosito tramadol, ¿no? Pero esto de acá puedo utilizar, entonces, este opioide, puedo utilizar con un analgésico del primer escalón para poder sumarlos y hacer una sinergia entre ambos y que puedan controlar mejor el dolor. O incluso utilizar algún coadyuvante también para poder potenciar esto. Dijimos que si no pasa nada con estos, podemos subir recién al tercer escalón, donde están ya los medicamentos opioides potentes. ¿Se acuerdan que les dije que podemos dividirlo entre débiles y potentes? Ahí están, débiles, potentes. Los potentes como morfina, fentanilo, oxicodona, metadona y buprenorfina son ya pues otro nivel, ¿no? Ya a este nivel sí ya acaban con cualquier dolor, salvo unos cuantitos dolores que son principalmente de característica oncológica, que ya son casi intratables. Bueno, con la mayoría de ellos sí se maneja bien esto. Eso se puede unir con AINE, ¿no? Eso se puede Sí, unir esto podemos pero unirlo no con con AINE, pero no con otro, opioides débiles. no con otro opioide. Luego acá está, esto ya lo hemos visto con ustedes, no, nuestra escala de EVA, ¿no? Ya bueno, en semiología esto sí lo van a ver. Para poder medir la intensidad del dolor le preguntas al paciente cuánto le duele, del 1 al 10, donde del 0 al 10, donde 0 es no me duele absolutamente nada y 10 es un dolor imposible de soportar. Entonces, no todo el mundo puede cuantificar así. Digamos, si hablas con un niño no va a ser tan fácil que pueda abstraer esa idea. Por esa razón la escala de EVA tiene también caritas. Al niño le señala el nivel de tu dolor. ¿Qué más? Bueno, acá está el escalón. Primer escalón, dolor leve. Segundo, dolor moderado. Y el tercero, dolor severo. ¿Qué más hay por acá? Bueno, otra vez la escala de EVA. Ya, acá hay una cosa interesante nada más allá de leer todo el artículo científico. Acá menciona: los resultados de este estudio mostraron que el ibuprofeno de 400 a 800 miligramos no solo redujo el consumo de morfina, sino que también proporcionó una reducción significativa en las puntuaciones de dolor en reposo y con movimiento. Quiere decir que a los pacientes que han estado, digamos, en un posoperatorio, normalmente les dan medicamentos bastante fuertes para poder controlar. Lo que usualmente le dan, aquí he visto, es tramadol. Le dan tramadol con paracetamol combinado o tramadol solo y ya, entonces le dan un opioide. Pero este estudio demuestra que si utilizas, digamos, el ibuprofeno vía endovenosa, se puede manejar el dolor de una forma muy importante, sin necesidad de llegar al uso de opioides. Sería cuestión de revisarlo. Muy interesante ese dato. Ya, a ver, ahora sí vamos a hacer la revisión de esos targets, pero así muy superficialmente, porque eso ya, esta es parte de la tarea que ustedes tienen para armar sus cuadros y hacer las comparativas respectivas. Sí les han metido un montón de medicamentos, así que caballero nomás, no hay otro. ¿Qué cosas ustedes deben siempre buscar? Cosas raras, por ejemplo, a ver, en ácido acetilsalicílico, ya acá les puse un ejemplito. Aquí está el síndrome de Rey. ¿Han escuchado alguna vez algo sobre eso? Sí, ¿verdad? Ya. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo le puedo dar ácido acetilsalicílico a un niño? No se da, jamás, ¿no? Yo sé que no es que tú le das al niño y sí o sí te va a dar síndrome de Rey, ¿no? Pero podría darle. ¿Para qué te vas a correr el riesgo de darle un analgésico como este, sabiendo que pudiera darle, ¿qué cosa? Una inflamación aguda del cerebro, ¿no? Una encefalopatía y además de eso, disfunción hepática severa, o sea, lo vas a estropear al pobre niño por darle una aspirina, entonces mejor no correr el riesgo, ¿ya? Porque no darle paracetamol, que es lo típico que se usa en niños. Entonces es importante esos detallitos que ustedes identifiquen, porque todo lo demás es casi parecido entre los analgésicos, pero siempre van a encontrar alguna cosita por aquí y por allá. En su cuadro comparativo rescatan esa parte y eso les va a servir para poder recordar con más facilidad. Bueno, vamos a dar una leída entonces para qué sirve cada uno de ellos, así a grandes rasgos. Empezamos. La aspirina dice que es un analgésico antipirético antiinflamatorio para la prevención de eventos cardiovasculares, porque bueno, tiene un efecto antitrombótico, y enfermedades reumáticas como la fiebre reumática y artritis reumatoide juvenil. Celecoxib, ¿no? Acá está, un inhibidor de la COX-2 selectivo para la osteoartritis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, dolor agudo, dismenorrea primaria, poliposis adenomatosa familiar.
Ok, ustedes dirán, pero acá también para la dismenorrea. Sí, es cierto, pero por alguna razón, como les dije, hay rangos de afinidad respecto al control del dolor a nivel uterino que predisponen que que el naproxeno tenga más efectividad que otros analgésicos en esa zona. El acetaminofén, también conocido como, ya, ese es un analgésico antipirético y es una alternativa en pacientes que no pueden tomar otro aire. Claro, ¿se acuerdan que les dije que había una clasificación que incluye al acetaminofén como COX-3? Ya, justamente por eso, ¿no? Entonces, normalmente se considera como una versión aparte de los AINES, tanto al acetaminofén como al metamizol. Súper utilizado. Naproxeno. Bueno, acá es el naproxeno indicado por vía oral para el tratamiento de enfermedades reumáticas agudas, AR, osteoartritis, espondilitis anquilosante, gota, dismenorrea, dolor muscular, dolor postoperatorio y como profilaxis para migraña. Ketoprofeno, otro medicamento de uso muy frecuente, indicado para el tratamiento de artritis reumatoide, osteoartritis, dolor leve, moderado, dismenorrea y espondilitis anquilosante. Fenoprofeno, indicado por vía oral para el tratamiento del dolor leve a moderado, artritis reumatoide, osteoartritis y dismenorrea. ¿Se dan cuenta que hay casi todos tienen las mismas funciones o usos terapéuticos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para acordarnos uno de otro? Otra vez les digo, la bendita tablita. Sin el cuadro va a ser muy difícil que puedan identificar las diferencias entre uno y otro, por mucho que tengan una memoria privilegiada. ¿Ya? La única forma aquí es armando la tabla y viendo uno por uno a ver cuál será la diferencia, ¿no? De repente la vida media, de repente la forma de presentación, tienen que haber diferencias entre uno y otro. Diclofenaco, indicado por vía oral e intramuscular, no solamente por las dos vías, también por vía tópica, ¿no? Hay gel, en crema, en parche, en todo hay diclofenaco. Para el tratamiento de enfermedades reumáticas agudas, AR, espondilitis, artrosis, lumbalgia, inflamación postraumática postoperatoria, cólico renal, biliar, migraña, como profilaxis para dolor postoperatorio y dismenorrea. O sea, para todo sirve el diclofenaco. ¿Qué más? Ácido mefenámico, indicado para el tratamiento de procesos dolorosos agudos, intensidad leve a moderada y para la artritis reumatoide. Ibuprofeno. Se aprobó una formulación inyectable de ibuprofeno, justo el casito que estábamos viendo, ¿no? En el artículo, para cerrar el ductus. Ah, no, esta es otra cosa. Para cerrar el ductus arterioso persistente en bebés prematuros. ¿Se acuerdan qué es el ductus arterioso? Eso sí deben acordar, ¿no? Porque han llevado crecimiento y desarrollo. Como la materia se llama embriología. No, se llama la Se llama Ya, entonces sí se acuerdan de esto, ¿no? ¿Qué es el ductus? la arteria pulmonar y ¿Y para qué servía? ¿Se acuerdan? es un shunt para el mismo sistema circulatorio, pero de neonato cuando está en Claro, lo que pasa es que el bebé cuando está dentro de cuando todavía es feto, su sistema respiratorio no está activo, entonces no es que existe una circulación mayor y una circulación menor como un adulto, ¿no? La circulación es única y tiene que tener solo un único recorrido. Para eso es necesario el ductus, para que la sangre pueda pasar por las vías, tanto no solamente de la circulación mayor, sino también de la vía respiratoria, sin escasear en el oxígeno que corresponde, ¿no? Porque en ese momento el oxígeno entra a través del arterio umbilical. Entonces, ¿qué pasaría si ahora que estamos viendo este tema del ductus, utilizamos un AINE que se opone justamente a la prostaglandina C2, que son las que justamente están relacionadas con este tema del cierre del ductus? ¿Qué pasaría si utilizamos un AINE con una embarazada? ¿Existirá riesgo de que se cierre el ductus antes de tiempo? Claro, porque impediríamos la producción de prostaglandina E, ¿verdad? Sería un riesgo. Entonces, miren, hasta ese detalle hay que tomar en consideración cuando das un AINE. No es que vas a dar cualquier cosa. Por eso en las gestantes, ¿qué utilizan? ¿Ibuprofeno, naproxeno o qué utilizan? Cuando les tienen dolor, paracetamol, porque tiene una vía diferente, ¿no? No es una vía COX habitual. Entonces, no va a alterar la producción de prostaglandinas en la gestante. Y por lo tanto, no va a afectar las prostaglandinas que están llegando al feto. Y no va a haber ese cierre del ductus arterioso y no vamos a tener problemas con el bebé. Pura deducción, ¿no? Eso lo hace más interesante. ¿Ah?
Pero que la idea es que ustedes empiecen a pensar así, ¿no? O sea, a ver, si es así, así, así. Como médicos toda su vida van a dedicarse a eso, solamente es deducir, deducir, deducir. Ah, ya, y si esto es así, y lo otro es así. Pura deducción, porque sepan un par de cosas, eso les va a ayudar a analizar las cosas bien. Indometacina, un medicamento que hace años se utilizaba para poder controlar el avance del parto. Cuando la mujer tenía, digamos, amenaza de parto pretérmino, o sea, todavía estaba a punto de ella, tenía, digamos, muchas contracciones, le daban indometacina ya al término de la gestación, ¿no? En esa etapa, pues, que haya una alteración en el ductus del bebé, ya no pasa nada, ¿no? Está a punto de tener a su bebé, pero para aguantar un poquito la gestación le daban la indometacina porque, entre otras cosas, la prostaglandina también está relacionada con eso, ¿no? Con la contractibilidad uterina. Y este medicamento era espectacular para eso. Pero yo me acuerdo que cuando yo ya estaba terminando el internado, ya había algunos estudios que indicaban que eso se iba a suspender. Así que para la actualidad, me imagino que esto ya ni siquiera se debe utilizar en gestantes. Por eso no lo han mencionado siquiera. Pero es un medicamento histórico. Ketorolaco, ya este sí es de amplio uso, ¿no? Hasta ustedes habrán utilizado. Es un analgésico, antiinflamatorio, antipirético para el manejo del dolor agudo a moderado, ¿no? Sulindaco, ya les dije que este medicamento sí no se utiliza mucho, ¿no? Analgésico, antiinflamatorio, antipirético, indicado para el tratamiento sintomático de enfermedades reumáticas. Y ahora pasamos con lo interesante: morfina, analgésico opiáceo, dolor agudo, crónico, posoperatorio, por supuesto por el nivel de intensidad, infarto de miocardio, edema pulmonar agudo. Cualquier dolor importante, morfina. Metadona, analgésico opiáceo, otro más, ¿no? Dolor crónico severo. Lo que pasa es que acá no, bueno, vamos a ver si acá les han puesto si es sintético o no. No les han puesto eso. La clasificación, creo que está al final, ¿no? Sí, creo que está al final. Acá no está. Está al final, puede entrar también, ¿no? Ya. ¿Qué más? Fentanilo, ya hemos dicho, ¿no? Superpotente, analgésico opiáceo. Oxicodona, dolor agudo y crónico, liberación prolongada. Meperidina, lo mismo, ¿no? Dolor intenso, incluido el dolor en asociación a procedimientos quirúrgicos, para el tema de neuralgias también. Dextrometorfano, curioso que le hayan puesto analgésico, ¿no? Porque ¿alguna vez ustedes han utilizado el dextrometorfano? Dextrometorfano sí, seguro lo han utilizado. Cuando tienen tos, el jarabe para la tos, el famoso jarabe para la tos, es dextrometorfano. Bueno, hay otros más, como la doxolamina, derivados de la codeína también, pero el más comúnmente utilizado es el dextrometorfano. ¿Por qué? Porque cuesta barato. En la farmacia debe estar 4 o 5 soles la jarabe y en la posta que está un sol 50 es parte de los opioides naturales. Tiene una capacidad analgésica ínfima, o sea, está clasificado con los demás porque pertenecen a la misma línea farmacológica, pero en realidad no quiere decir que sea un analgésico real. O sea, jamás te vas a tomar un jarabe para la tos con la esperanza que te quite el dolor de tu rodilla, por ejemplo. Sería absurdo, ¿no? Dice, disminuye el reflejo de la tos mediante mecanismos receptores poco claros, administrado oralmente, disponible como una formulación de liberación prolongada. Naltrexona, ya casi estamos viendo ya los antagonistas, ¿verdad? Antagonista Mordor, Cor, ¿recuerdan qué era esto? La semana pasada creo que hemos visto, ¿no? ¿O no? ¿Llegamos a ver esto? Ustedes me dicen que no, pero yo creo que sí, ¿ah? Están tomando el tiempo. ¿Ah? Receptores muscarínicos, ¿no se acuerdan? Sí. Ya pues. ¿Qué más? Tramadol. Bueno, aquí hay un temita curioso. La verdad, acá lo han puesto como agonista opiáceo y me acuerdo que además en la parte inicial del tema lo habían puesto como un agonista puro. ¿Se acuerdan? Pero uno de sus compañeros me hizo la observación en otra sala que había leído que el tramadol estaba clasificado un poquito separado de los demás, como un analgésico, bueno, en este caso por sus actividades de unión no solamente al receptor Mu, sino también a los receptores de serotonina. Eso lo hace entonces un agonista, pero atípico, ¿ya? Ahora, yo les digo eso, no está escrito acá, pero en el Goodman sí dice eso. Así que yo voy a tratar de no tocar ese tema porque sería muy controversial. En cuanto a la clasificación, acá dice una cosa y lo que dice el Goodman es otra. Pero, bueno, ya saben, ¿ah? Si encuentran esa pregunta, no es mía. Yo no quiero volverlos loco con esto porque, bueno, el Goodman es el Goodman, no tiene razón.
La Biblia. Ya. Tapentadol, que dice un análogo estructural del tramadol. Nada del otro mundo. Aldimopan, otro antagonista también, pero ese es específico para amor. La codeína, opioide agonista, así como el anterior del dextrometorfano, sí tiene efectos sobre el dolor, pero también tiene actividades antitusígenas. ¿Ya? Por eso se utiliza como jarabe para la tos. Buprenorfina, tratamiento para el dolor moderado, y se acabó. Y acá creo que estaba la gráfica. Ah, ya, a ver, vamos a ver qué hacemos acá. A ver, señores, paciente de 55 años, diagnosticado, preguntas así debería ser el examen, ¿no? Diagnosticado de cáncer de pulmón que acude a consulta por cervicalgia de 2 meses de evolución. Los últimos días se acompaña de braquialgia bilateral de predominio izquierdo. Aporta una radiografía de columna cervical realizada en urgencias que muestra rectificación de la curvatura fisiológica. Destaca adelgazamiento y afectación del estado general. El dolor no ha mejorado con paracetamol, o sea, le ha dado 1 gramo cada 8 horas, que es una cantidad importante, pero a pesar de eso, no calmó. No es un dolor agudo, obviamente, ¿no? Porque ¿qué tipo de dolor es este? Crónico. Crónico, ¿no? Está con una desviación de la columna, ni modo que ayer se le desvió, ¿no? Entonces dice, ¿qué tratamiento analgésico sería el más adecuado? Ahí está, señores. A, B, C, D, E. ¿Le darías un medicamento coadyuvante? ¿Cómo? Ya, pero a ver, lee las demás porque al decir está diciendo solamente un medicamento coadyuvante. No dice asociado a algo. Lean bien. La A, un opioide mayor, hasta, mi amigo ya se va más allá. Directo, ¿ah? A ver, recordemos lo que hemos dicho. La D. Hay demasiado opioide. Ninguna de las anteriores dice. ¿Cómo que ninguna de las anteriores? Es que usted dice que no se puede dar un opioide mayor. No he dicho que no se puede. O sea, pero tienes que estar administrándole, como que... Ya, pero no he dicho que no se puede. Ya, a ver, su compañera tiene mucha lógica, ¿no? Pero a ver, dice ella, le daría un coadyuvante, aunque acá dice solo medicamento coadyuvante, ¿ah? El problema está ese, ¿no? Acá diría AINE más coadyuvante, ya tendría más sentido, ¿verdad? Pero igual, así, a ver, veamos. Estamos frente a una braquialgia bilateral de predominio izquierdo, o sea, le he estado viendo. Además, la columna cervical también. Dice. ¿Podría ser un ya. AINE más opioide mayor? Eso tiene. Es que aunque no lo creas, lo que tu compañera dice tiene cierta lógica. Lo que pasa es que estamos viendo, si tú le estás dando ya un AINE y quieres antes de instaurar un opioide mayor puro, le puedes dar una cantidad pequeñita de opioide y mantener el AINE y ir avanzando progresivamente. Estarías en la segunda escala, pero con un nivel de control mucho mejor, más óptimo. Así que en teoría lo que ella dice es correcto, ¿ya? Es la forma como se podría manejar esto. AINE más opioide mayor. ¿Les he enseñado eso? No, pero luego, ¿cómo lo has sacado? Sentido común, ¿verdad? Ya les digo que más o menos así funciona la medicina, ¿no? Sabes lo base y luego tú te pones a pensar qué es lo mejor que puedo hacer para no irme al extremo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dijiste opioide mayor, que también es una buena idea, ¿no? Pero estaríamos como que saltándonos un poquito alguna forma más básica de manejar esto sin llegar a transformar este dolor en una persona que va a trabajar con el opioide de forma permanente, ¿no? Pero al inicio habíamos quedado que, o sea, la escalonada era que opioide menor y luego después el opioide menor más coadyuvantes más el AINES y luego de ahí pasamos a opioide mayor. Sí, tienes toda la razón, Así es lo que lo hemos mencionado porque así está la gráfica, ¿correcto? Pero lo que estamos planteando acá es una cosa que ya tiene el analgésico, ya tiene el AINE. Lo que vamos a hacer es adicionarle un opioide, pero en una cantidad muy pequeñita, que vendría a ser menos lesivo para el paciente que darle solo el opioide puro. O sea, es más por un tema de sentido común, que porque respetemos así estrictamente la escalera. ¿Qué pasó? En caso que esté la opción medicamento coadyuvante más para el dolor, sería preferible. Claro, sí, de todas maneras tenemos que cumplir ese paso. O sea, si acá hubieran puesto AINE más medicamento coadyuvante, podríamos haber marcado esa primero, sino que lo han puesto solito. Claro, es que siempre vamos a tratar de darle la opción menos
perjudicial al paciente, ¿no? Lo menos posible, a ver hasta dónde aguanta. Si no logra pasar, recién pasamos a la siguiente fase. ¿Ya? Y en este caso la opción E hubiera sido la más interesante si le hubieran puesto el AINE ahí, ¿no? Como que lo he puesto en modo trampa ahí quizá. Solito el coadyuvante, hemos dicho que el coadyuvante solo no funciona como analgésico. Y si no me equivoco, ahí está. Ya, esto no es para explicar, este es un resumen de la clasificación de los AINES y también... ¿Dónde se han puesto la clasificación de los...? No está. Pero bueno, de los AINES por lo menos sí están. ¿Ya? Aquí están salicilatos, ácidos propiónicos, toxicam, pirasólicos, ácidos acéticos y los que son COX-2. Las acciones farmacológicas, y miren cómo han organizado por los efectos adversos por generales y específicos. Miren, esa es una forma interesante de estudiar, ¿no? En generales, ¿cuáles son los que a todo el mundo le da? Con COX-1, acá están, ¿no? Gastro, cardio, bueno, cardio es de COX-2 y hepato, ¿no? Pero acá hay unos que son específicos para la aspirina. ¿Qué dijimos? Síndrome de Rey. La indometacina, que no leímos esta parte, pancreatitis. ¿Sí? O sea, hay características en particular de algunos fármacos. ¿Cómo van a darse cuenta ustedes de esto si no tienen un cuadro así como este para en cada clase? La única forma, armando el cuadrito que les dije. ¿Ya? Yo sé que armar esos cuadros puede ser un poco pesado, pero hasta donde yo me acuerdo, el profesor indicó que los... ¿Ya es ahora? ¿Seguimos? ¿Hasta qué hora era la clase? De 45. Entonces, ¿qué me está mirando desde afuera? Ya. Sí, hay un señor que ha pasado, mira. Les decía entonces, estos cuadros, miren, si yo estuviera en el papel de ustedes, yo me reúno entre 4 o 5 de ustedes y hago uno que haga cada uno y juntamos la información y revisamos. Es más rápido que hacerlo uno solito todo, toma más tiempo. Porque en realidad armar el cuadro toma un tiempo y estudiarlo es lo más importante, más que estar armándolo, ¿no? Entonces, organícense en grupos y hagan eso, ¿no? Me parece que esa es una forma de organizarlo mejor. Destaquen todas las cosas que, como ven acá, miren, acá es un ejemplo de lo mismo, solo que sin cuadro, ¿no? ¿Qué es lo único que me llama la atención aspirina? El síndrome de Reye, bueno, no leo desde acá, dice. En caso de intoxicación existen alcalosis respiratoria. Son 2 puntos que llaman la atención sobre el uso de aspirina, ¿no? Entonces, ven, estos 2 puntos estarían resaltados, a pesar que hay un montón de cosas más que están relacionadas con efectos adversos, pero son comunes a todos los demás. ¿Ya? Señores, hemos terminado. Me despido de ustedes, deseándoles mucho éxito en su examen, de verdad espero que les vaya muy bien. Esperemos que la próxima